Al inicio de la serie vemos que Luffy se come la fruta del diablo, Shanks pierde su brazo y hace una promesa con el prota para que este se convierta en el mejor pirata de todos los tiempos. Pero te has preguntado, ¿qué pasaría si Luffy chiquito fuera aceptado por Shanks en su tripulación? ¿Qué sería de los Mugiwara? ¿Cómo esto afectaría la historia? ¿El poder actual de nuestro prota sería el mismo? Así que vamos a averiguarlo porque esto es de One RD y Luffy se convertirá en el dios del sol antes de tiempo. Comencemos. Y vamos a hacer algo que canónicamente sería muy lógico. Sabemos que Luffy se come la Gomu Gomu sin permiso de nadie, algo que siempre he pensado que Shanks lo hizo a propósito. Y en esta historia el pelirrojo no pondrá excusas, dizque para no aceptar al niño en su tripulación, sino más bien al ver que se come una fruta legendaria que posiblemente sea importante tras encontrar el One Piece, lo toma como su discípulo, esto trayéndole recuerdos de cuando él mismo estuvo en el barco de su ex capitán, el rey de los piratas. Por cierto, se estarán preguntando ¿qué carajos va a pasar con el brazo de Shanks? En esta historia el manco dejará de ser manco, ya que como se lleva a Luffy niño de una vez, los bandidos de la montaña no lo secuestrarán y por ende tampoco se enfrentará al rey marino, así manteniendo su gran habilidad con la esgrima. Por otro lado, el resto de la tripulación va a estar de acuerdo con su nueva adquisición y Luffy se vuelve el centro de atención de todo. Aunque aquí habrá un problema, y es que el día que se supone que Garp llevaría al niño donde Dadan nunca va a ocurrir. Lo que quiero decir es que Sabo y Ace no serán sus hermanos mayores. Cuando nuestro abuelo Sexy llega a la isla, Makino le da una carta de Luffy que dice: me fui, seré un pirata. Al enterarse de que realmente el niño no está, nuestro abuelo Sexy se preocupa muchísimo. Además le toma un rencor grandísimo a Shanks, diciendo que siempre quiso que su nieto se convierta en un marín y que ahora, rodeado de piratas, se convertirá en un dolor de cabeza. Y ahí mismo este viejo se hace una promesa diciendo que el día que se encuentre con la tripulación de Shanks habrá madrazos. Ya en el barco, Luffy hará como Kobe en la marina, limpiando y organizando las cosas, aunque en un momento Ben Beckman, Yasop y los demás se le acercan preguntándole que por qué quiere ser un pirata, a lo que Luffy les responde que solo quiere vivir aventuras con ellos. En ese mismo instante los ataca un barco de la marina, quienes andaban buscando a Shanks por robarse la fruta del diablo. Y aquí, manito, se va a armar una batalla campal. Mientras los marines lanzan sus ataques, el caos se envuelve en el barco de Shanks. Luffy incluso intenta pelear, aunque no tiene la fuerza ni la experiencia necesaria. En el medio del desorden hay un marín que se da cuenta que hay un niño en el barco, y sabiendo que esto podría ser una ventaja para ellos, rápidamente agarra a Luffy, inmovilizándolo y gritándole a la tripulación del pelirrojo que se detengan y se entreguen si no quieren que el niño sufra las consecuencias. Luffy, asustado, empieza a gritar el nombre de Shanks con su voz quebrada y llena de terror. En ese momento Shanks se da cuenta y con su haki de visión ve que el marín no dudará en hacerle daño a Luffy. La tripulación se queda en silencio, el tiempo parece detenerse mientras Shanks fija su mirada en el hombre. Con un solo y veloz movimiento de su espada acaba con el enemigo sin titubear, liberando a Luffy y salvándolo prácticamente de la muerte. Y así los marines acudiendo a la retirada, pero Luffy sigue aún temblando y observa a Shanks con los ojos llenos de asombro. Es en ese instante que entiende el poder y la responsabilidad que implica ser un verdadero pirata. El niño en ese momento, con una mirada muy determinada, se hace una promesa a él y a Shanks, diciendo que cuando sea más grande será tan fuerte como su capitán, incluso superándolo, para no tener que depender de nadie más en una situación así. Pero manito, en ese mismo momento todos los tripulantes de Shanks se miran al rostro y toman la decisión de entrenar a Luffy. Lo que quiero decir, my brother, es que prácticamente pasarán 10 años de Luffy entrenando su haki y su fruta. Todo esto lo hará a la vez. Aquí el niño obtendrá el intelecto de Benjamin en batalla, la rapidez de Lucky Rook, practicará tiro al blanco con Yasop, la fuerza bruta de Bon Punch y, lo más importante, un control del haki mayor al de su capitán. Por otro lado, Ace y Sabo estarán como hermanos, aunque obviamente sin Luffy, que por cierto, a estos dos no hay que alterar nada de su historia. Pero lo bueno es que como el Gomas va a entrenar con una tripulación tan fuerte, estará enfrentando otras tripulaciones, su experiencia y fuerza irá aumentando cada vez más. Shanks obviamente al pasar los años se vuelve un yonko. Sin embargo, el prota aún no tendrá como objetivo ser el rey de los piratas. Pasa el tiempo y un gran entrenamiento y ya Luffy cumple 17 años. Pero es que les estoy diciendo
diciendo que este Luffy de 17 años es casi tan fuerte como el Luffy que estuvo en Wano. Ahora, la pregunta más importante del video. The One, ¿qué carajos va a pasar con los Mugiwara si se supone que Luffy no va a estar con ellos? Aquí te cuento. Y comencemos con Kobe, que aunque no es un Mugiwara, se mantendrá secuestrado por Alvida, ya que este nunca encontró el valor para irse de su barco. Además, lamentablemente no se va a convertir en marín. Por otro lado, Zoro, luego de que ayuda a una niña, es apresado por Helmepo, quien lo traiciona y termina ejecutándolo, así desviviendo a nuestro espadachín favorito. Nami de alguna manera escapa de todas sus adversidades y al volver donde Arlong es engañada por el pez como en la historia original. Aunque brother, esta vez no va a ser salvada. Súmale que su pueblo seguirá en opresión y dictadura. El payaso Baggy, quien fue derrotado por Luffy en la historia real, seguirá controlando gran parte de East Blue, abusando de su poder. Pero ni de chiste, teniendo el desarrollo que tiene actualmente, di que es un yonko. Con Usopp pasará lo que estamos pensando, y es que este se dará cuenta de que Gladiador es un malvado, además de que su nombre real era Kuro, un ex pirata que lo que quiere es robarse la fortuna de Kaya. Cuando Usopp va a decirle a su amiga la situación, esta no le cree, así que esa misma noche es obligada a firmar los papeles, entregándole todo a su mayordomo, quien la ejecuta. Usopp, quien trató de defenderla valientemente, desafortunadamente también muere. Aunque ante todo esto sí hay una buena noticia, solo una, y es que Sanji sí seguirá en el baratí, ya que cuando llega Don Krieg, Ojos de Halcón, quien lo andaba buscando por aburrimiento, le da una paliza para que respete los rangos. Chopper seguirá con la doctora Cureja y Wapol continuará con su régimen, siendo el rey de Drum. Vivi no va a detener a Crocodile, quien provocará una guerra interna en Alabasta, esto dándole acceso al trono, desviviendo al rey Cobra y forzando a que nuestra Nami Azul pierda toda esperanza. Además, esta tratará de buscar una venganza que será muy complicada de conseguir. También tendremos a Robin. Esta no se opondrá a la mamá de Luffy. Lo que quiero decir es que Robin seguirá siendo señorita Domingo, así que lamentablemente no se podrá ir. Por otro lado, Frankie estará en Water 7 con su banda Pop, robando y siendo feliz. Brook seguiría unos cuantos años más sin su sombra, hasta que pase un milagro y alguien venga a derrotar a Gecko Moria. Porque es que brother, volviendo a Luffy, después de años de entrenamiento intenso con la tripulación de Shanks, este se ha convertido en un guerrero formidable. Incluso ha aprendido a dominar tanto su fruta del diablo como los 3 tipos de haki, volviéndose increíblemente ágil y poderoso, con habilidades que pocos piratas poseen a su edad. Manito, bajo la guía de Shanks, Luffy también ha desarrollado una visión estratégica. O sea que prácticamente es como un Shikamaru. No tanto, pero ustedes saben. Además, tiene una confianza que lo hacen destacar dentro de la tripulación. Brother, prácticamente lo que es Sabo en los revolucionarios, eso va a ser Luffy en la tripulación de Shanks. Pero es que un día el pelirrojo le comenta que debe ir a hablar con Barba Blanca sobre el hijo de su ex capitán. Luffy realmente sí sabe quién es Ace, ya que Garp le llegó a contar algunas cosas. Ya cuando Shanks habla con Bigote Sexy, pasa lo mismo que en la historia real y van a ejecutar a Aldona. Cuando llegue el día, la tripulación del pelirrojo se encontrará con los piratas bestias, quienes tenían planeado ir a Marineford a buscar problemas. El pequeño conflicto es que aquí Shanks no le va a poder prometer nada a Kaido, ya que Luffy aquí habla con su capitán, preguntándole que si se puede enfrentar al rey de las bestias para ver si igualó la fuerza de un yonko. Así que sí, brother, aquí va a haber un enfrentamiento de Shanks y Luffy versus Kaido. Pero es que aquí mismo nuestro prota le pide a su capitán que lo deje pelear solo. Y manito, no pasará como en Wano, que lo one-shotearon. Aquí realmente Luffy le está haciendo frente al poder de la bestia, incluso chocando sus haki. Kaido se transforma en su forma híbrida, pero es que Luffy es más estratégico y lo golpea muchísimas veces. Cuando se van a dar un golpe devastador y que supuestamente iba a ser el final, llega el momento donde Shanks interviene, diciendo que no quiere una guerra por el momento y que debe ir a Marineford urgente. Kaido, como está interesado en el gran poder que tiene Luffy, acepta irse con la condición de pelear contra él más adelante. Así que ya con eso de lado, la tripulación va a Marineford y Shirohige, Ace y muchísimos de su tripulación fueron ejecutados, ya que como no contaron con la ayuda de los presos de Impel Down, las bajas fueron aún mayores. Aquí Shanks detiene la guerra, tratando de que nadie más salga muerto. Ah, y por cierto, posiblemente aquí Jinbe o se haya unido a los piratas de Barba Negra, y si no pasó eso, este se quedó en Impel Down. Pero volviendo a Marineford, ahora Luffy se reencuentra
encuentra con su abuelo, quien está súper triste por la muerte de su nieto Ace, diciéndole a Luffy que siempre quiso que siga sus pasos de marín, que mire cómo su otro nieto perdió la vida y que no quiere que le pase lo mismo. A lo que Luffy contesta diciendo: abuelo, no te preocupes, realmente soy muy fuerte, además quiero ser libre y evitar que pasen este tipo de cosas. Por eso desde este momento superaré todo para que tú no sufras más. Por ende me convertiré en el rey de los mares para cumplir mi nuevo sueño, que es que todos puedan elegir su camino y que no les pase lo mismo que le pasó a Ace. Ya durante este tiempo, el poder de Luffy podría incluso aumentar más y el tipo podría tomar varios caminos. Uno sería el dejar la tripulación de Shanks y formar la suya propia, pero eso lo dejamos para otro video. Suscríbete.